Introducción. Los fragmentos de restricción de longitud polimórfica, mejor conocido con sus siglas RFLP, son un tipo de polimorfismo que resulta de la variación en la secuencia de ADN reconocida por los enzimas de restricción. Estas son enzimas bacterianas que utilizan los científicos para cortar moléculas de ADN en lugares conocidos. También se utiliza como marcadores en los mapas genéticos. Por lo general, para visualizar los RFLP se utiliza la electroforesis en gel. Esta técnica fue desarrollada durante la investigación de enfermedades hereditarias por el científico Sir Alex Jeffreys en 1985. La muestra que se analiza es un segmento de ADN de secuencia única, obtenido a partir de una eucariota y clonado que formará parte de uno de los cromosomas de ese eucariota. Los materiales que se utilizan para esta técnica son material biológico, que puede ser organismos, células, tejidos u órganos, guantes de nitrilo o látex, que ayuda a proteger la degradación de la muestra y protegernos de contaminación en caso de muestras biológicas infecciosas. Proteasas sirven para la degradación de proteínas. Centrífuga, equipo que ayuda a acelerar el proceso de separación de componentes de diferentes densidades por medio de una fuerza giratoria. RNA, enzima que degrada a ARN. Espectrofotómetro, equipo que sirve para medir la concentración de sustancias como ácidos nucleicos, entre otras moléculas. Los 4 desoxirribonucleídos, 2 cebadores o iniciadores, iones divalentes, que suele usar magnesio o comúnmente como cloruro de magnesio o algún otro catión divalente. Iones monovalentes como el potasio. El ADN molde, que contiene la región de ADN que se va a amplificar. Termociclador, el aparato que mantiene la temperatura necesaria en cada una de las etapas que conforman un ciclo. ¿Cómo se realiza la prueba? Se extrae el ADN y se purifica. El ADN purificado puede ser amplificado usando la técnica molecular, reacción en cadena de polimerasas o PCR. Luego debe ser tratado con enzimas de restricción específicas para producir fragmentos de ADN en diferentes longitudes. Estas enzimas de restricción hacen un proceso de digestión restrictiva en el cual reconocen cortas secuencias específicas en el ADN, donde cortan fragmentos de distintas longitudes. Los fragmentos de restricción se separan mediante electroforesis en geles de agar-agosa, a través del cual se separan debido a un campo eléctrico y su disorción obedece a la masa o a la carga eléctrica de las muestras según las técnicas utilizadas. Posteriormente se puede realizar un software blot para hibridar y marcar las cadenas obtenidas. Esto proporciona un patrón de bandas que es único para un ADN en particular, debido a la diferencia en las secuencias del ADN en los individuos donde los sitios de restricción varían. ¿Qué resultados se obtienen? Determinar el estado de enfermedades genéticas tales como fibrosis quística en un individuo. Determinar o confirmar la fuente de una muestra de la DNA, por ejemplo, las pruebas de investigaciones penales de paternidad. Es la correspondencia genética para determinar los regímenes de recombinación que muestran las distintas genéticas entre los lugares geométricos. Determinar una onda portadora de una mutación, enfermedad que causa en una familia. ¿Qué significan esos resultados? Cuando un RFLP normalmente se asocia con una enfermedad de origen genético, la presencia o ausencia de este puede ser usado a modo de consejo sobre el riesgo de desarrollar o transmitir la enfermedad. La suposición es que el gen en los que los investigadores están realmente interesados están localizados tan cerca del RFLP que su presencia puede servir como indicador de la alteración en un gen. En conclusión, el RFLP se ha utilizado como marcadores de localización en el ADN genómico.
Si se sigue la secuencia de ADN, hay sitios particulares de una serie de 4 u 8 ácidos nucleicos, donde una enzima de restricción de bacteria puede unirse y cortar el ADN. Esto es útil ya que podemos utilizar la característica de secuencia de ADN donde se une o no la enzima de restricción para observar las diferencias entre las personas, es decir, si tiene ese sitio o no. Al momento de realizar este trabajo nos dimos cuenta que teníamos varias dificultades. Una de ellas es que desconocíamos por completo el tema, lo cual al momento de estar buscando las imágenes no sabíamos a qué se refiere cada una de ellas, por lo cual procedimos a investigar y en el momento de estar realizando este trabajo nos dimos cuenta que este tema hablaba sobre los polimorfismos de los cuerpos, que al final estas son características de una persona.